Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar de la segunda parte de Roma Antigua. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar el desenvolvimiento de las guerras civiles romanas al fin de la República, puedan explicar la evolución histórica de la fase imperial romana, el auge y caída de Roma Occidental, y puedan identificar a los emperadores más importantes de Roma, sus obras y acontecimientos. Las guerras civiles. Bueno, primero debemos recordar que Roma, la historia romana, se divide en tres periodos: el periodo monárquico, el republicano y el imperial. Habíamos estudiado la semana pasada el periodo monárquico y también una parte de lo que corresponde al periodo republicano. Habíamos visto que en el periodo republicano, por ejemplo, se desarrollan guerras que permiten que Roma se expanda territorialmente. Las guerras samnitas, las guerras pírricas y las guerras púnicas, lo que ocasionó que Roma se expanda no solamente por la península itálica, sino también al norte del África, también una zona de Hispania. Entonces, esto va a consolidar en el poder a los generales. Y también hayamos visto que durante el periodo republicano se caracterizó básicamente por una lucha entre los plebeyos y los patricios, ¿verdad? ¿Sí? Incluso los plebeyos ganaron leyes en esta lucha que tuvieron contra los patricios. Bueno, esta guerra, esta lucha entre patricios y plebeyos se va a consolidar al fin de la República Romana con estas guerras civiles. Fueron tres guerras civiles entre patricios y plebeyos, ¿sí? Vamos a estudiar la Primera Guerra Civil. Esta Primera Guerra Civil enfrentó a los cónsules, a Mario del Partido Popular, es decir, del sector plebeyo, y a Sila del partido senatorial, es decir, del sector patricio. Bueno, en esta guerra civil se da la victoria de Sila del partido de los patricios, ¿verdad? ¿Sí? Sila toma el control de Roma por la violencia, asesinando y persiguiendo a los miembros del Partido Popular, incluso a Mario, para ser nombrado de esa manera por un senado netamente patricio como dictador vitalicio, es decir, para toda la vida. Se intentó frenar las guerras civiles a través de la formación de un primer triunvirato. Un triunvirato, recuerda, es un gobierno de tres personas. Este triunvirato, o este primer triunvirato, estuvo conformado por Pompeyo, del partido senatorial de los patricios, Craso, que había sido un comerciante de esclavos y que había logrado vencer a la rebelión de Espartaco, y Julio César, del Partido Popular, es decir, del sector plebeyo. Bueno, pero este primer triunvirato fracasa ya que repentinamente Craso muere. Entonces empieza la Segunda Guerra Civil, esta vez entre Pompeyo y Julio César. Pompeyo del partido senatorial de los plebeyos y Julio César, perdón, Pompeyo del partido senatorial de los patricios y Julio César del Partido Popular de los plebeyos. Bueno, en esta Segunda Guerra Civil se da la victoria de Julio César del Partido Popular, ¿verdad? ¿Sí? En la batalla de Farsalia. Y con esto empieza el gobierno, o mejor dicho, la dictadura de Julio César. Se convierte en dictador vitalicio para toda la vida, gobernando así a favor de los plebeyos. Y por lo tanto su gobierno fue boicoteado, o en otras palabras, su gobierno fue muy criticado, muy cuestionado por los patricios, ya que Julio César no representaba sus intereses, ¿verdad? Por eso es que en esta dictadura de Julio César hay un debilitamiento del Senado, eh,
se entrega tierras para los plebeyos. Sus medidas eran rechazadas por la élite patricia, lógico, por favorecer a los plebeyos, ¿verdad? Un grupo de senadores conservadores, como ves en esta imagen, ¿sí? Conspiró contra el dictador promoviendo su asesinato. Y como ves en esta imagen, él finalmente fue apuñalado en el Senado. Los propios senadores van a matar al dictador Julio César. La muerte de Julio César ocasionó pues el rechazo total de los patricios, perdón, el rechazo total de los plebeyos a los patricios, consolidando aún así más la guerra civil que había, ¿no? Entonces se forma un segundo triunvirato, ¿sí? Nuevamente se vuelve a formar un gobierno de tres personas, esta vez conformado por Marco Antonio, el jefe militar de, Marco Antonio, Lépido, Marco Emilio Lépido, que fue jefe militar de Julio César, y Octavio Augusto, ¿sí? Que fue ahijado de Julio César. Bueno, en este segundo triunvirato, cada uno de ellos va a tener tareas militares, que consistía pues en nuevas conquistas para Roma. Octavio en la parte occidental, Lépido en el norte del África y Marco Antonio en Oriente. Pero bueno, debemos recordar que Marco Antonio, ¿sí? Va a ser seducido por Cleopatra, ¿sí? La reina de Egipto. Recuerda que los intereses de Cleopatra era dominar Roma desde Egipto, ¿no? Especialmente desde Alejandría. Esos eran los intereses de Cleopatra, ¿ok? Entonces, Octavio aprovechó el desinterés de sus compañeros por la vida militar y Octavio rápidamente se había dado cuenta de que Marco Antonio había sido seducido por Cleopatra. Entonces, por eso, Octavio Augusto, ¿sí? Va a buscar tener el poder total. Por eso es que él hábilmente promovió el asesinato de Lépido, ¿sí? Fue asesinado Lépido, y también de esta manera planteó ante el Senado que Marco Antonio y Cleopatra estaban conspirando contra Roma, se estaban uniendo contra Roma. Y por eso le pide permiso al Senado, Octavio Augusto le pide permiso al Senado para iniciar una guerra civil con Marco Antonio, para defender, según él, los intereses de Roma. Entonces, de esa manera empieza la tercera guerra civil, esta vez entre Octavio y Marco Antonio. Octavio, para hacerse de todo el poder, enfrenta y asesina a Marco Antonio, ¿sí? En la batalla de Accio o Actium. Y de esa manera, Octavio Augusto se apodera también de Egipto. Recuerda que Cleopatra se suicida y de esa manera estaba finalizando ya la República Romana, empezando, como tú bien sabes, ya un nuevo periodo en Roma, el periodo de máximo apogeo y de crisis de Roma. Estamos hablando del periodo imperial. ¿Y quién va a ser el primer emperador de Roma? Va a ser precisamente Octavio Augusto, luego de haber terminado la Tercera Guerra Civil y haber asesinado pues a Marco Antonio, que había sido manipulado pues por Cleopatra y que en realidad había desencadenado la Tercera Guerra Civil en Roma. Muy bien, chicos, ahora vamos a hablar del periodo imperial en Roma, ¿sí? Vamos a hablar, el periodo imperial se desarrolló desde 29 años, desde el año 29 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, en que Roma es invadida definitivamente por los érulos, ¿no? ¿Sí? El periodo imperial es el tercer y último periodo histórico de Roma. Significa, como ya lo mencioné, el periodo de esplendor y de decadencia de la civilización romana. Por eso es que el periodo imperial se divide también en dos subperiodos. El Principado, que es el periodo de esplendor y apogeo,
y el dominado, que es el periodo de decadencia, de crisis. También hay que recordar que en este periodo el emperador concentra pues el poder absoluto, una serie de cargos políticos de poder, y también existe una pugna por la imposición de emperadores entre el Senado y la Guardia Pretoriana. Bueno, la fase imperial se inicia con el periodo del Principado, el subperiodo del Principado, ¿sí? Que es el periodo de expansión y apogeo de Roma. Bueno, comenzamos con la dinastía Julia o la dinastía Claudia. El primer emperador fue definitivamente el que vence a sus enemigos, ¿no? A Marco Antonio, ¿sí? Es Octavio, o también llamado César Augusto, el primer emperador de Roma. Él crea la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana, recuerda, era el cuerpo militar en defensa de los intereses del emperador. En otras palabras, eran los generales personales que protegían al emperador, ¿sí? Ellos son la Guardia Pretoriana, que fueron creados pues por Octavio, el primer emperador de Roma. En este gobierno de Octavio se, se, se desencadena el siglo de Augusto, que es el periodo de auge y esplendor cultural de Roma, ¿sí? El siglo de Augusto es un periodo de desarrollo cultural en Roma, donde destaca el financista de los intelectuales conocido como Mecenas, y también destaca ahí el mayor poeta romano, Virgilio, con su famosa epopeya, la Eneida. También en el gobierno de Octavio, ¿sí? Se produce el nacimiento de Jesucristo, el año cero, en otras palabras, ¿ya? En este gobierno de Octavio también se da la paz romana, que, como bien dice acá, es un periodo de estabilidad política, ya que se pone fin a las guerras civiles y a las rebeliones internas y rebeliones de esclavos que había en Roma. También es importante saber que durante el gobierno de Octavio se redujo los impuestos de los pueblos en las provincias y construía obras públicas en ellas, pero no permitía por nada del mundo rebeliones populares. Apenas éstas sucedían, rápidamente eran reprimidas por orden del emperador Octavio. Luego tenemos al segundo emperador de Roma, tenemos a Tiberio. Durante el gobierno de Tiberio, recuerda que Tiberio ordena pues la crucifixión y la muerte de Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Ya que el cristianismo era una amenaza, era un peligro para Roma, irónicamente, ¿no? Sí, en un inicio, hoy en día Roma es la sede del cristianismo, ¿verdad? Pero en un inicio de la fase imperial, como tú bien debes saber, los emperadores romanos o los primeros emperadores romanos perseguían, asesinaban a los cristianos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, porque el cristianismo era una amenaza para el imperio, ¿no? Ya que predicaba la igualdad entre todos y la adoración de un solo Dios, un Dios monoteísta. Recuerda que Roma era pues una ciudad, era un estado pagano, eran politeístas, tenían varios dioses, y por cada dios la gente tributaba, y esos tributos iban a los sacerdotes, iban a la clase dominante de Roma. Por eso es que no le gustaba la idea de un dios monoteísta, ¿no? Como es el dios cristiano. Por eso que perseguían a los cristianos. También Tiberio promulga la ley de majestades, donde se evitaba críticas al emperador. Todo aquel que criticaba al emperador era per se perseguido. Tiberio, cuentan los relatos, va a ser asesinado por su nieto, ¿no? Calígula, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de Calígula.